necesitamos un buen fundamento, un fundamento a base de sangre, de fuego y agua. Según la profundidad de nuestro fundamento, la grandeza de nuestro fundamento es el crecimiento de nuestra iglesia. Eso es básico. Si tú tienes un buen fundamento, vas a poder tener una buena edificación. Si tú tienes un mal fundamento, tu edificación no puede resistir el edificio espiritual. Nosotros tenemos que edificar en el Cristo, que es la roca, pero esto tiene que ver más con nuestra fe. ¿Qué tanta fe tienes en la roca? ¿Qué tan fuerte es tu fundamento? ¿Qué tan grande puede ser tu edificio? ¿Qué tanto puedes tú edificarlo? Muchos de nosotros podemos conformarnos con una cabañita y se vale. O sea, si tú solamente quieres un cuartito en el que tú quieras vivir en el Señor, se vale, se vale. Si tú quieres, por ejemplo, o algo más desahogado, una casa más formal, a lo mejor no la quieres solamente de ramitas, sino quieres tú un cuarto más grande, también lo puedes hacer. También tú puedes trabajar para ese tipo de edificación y se vale. En base a tu fundamento, tú puedes ir edificando tu edificio espiritual. Recordemos nosotros lo que dice 1 Corintios 15:41, y una es la gloria del sol, y otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas. Y cada estrella es diferente en gloria, y se refiere a estos diferentes tipos de crecimiento. Tu crecimiento puede ser mínimo, tu crecimiento puede avanzar, tu crecimiento puede ser hasta donde tú quieras. Solamente en la base siempre tiene que estar en el fundamento. Porque por pequeña que sea tu casa, si no la edificas sobre la roca, tarde o temprano va a caer. Eso es básico. La roca, que es Cristo. El fundamento representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El fundamento es un acto divino, un acto espiritual, un acto que no se puede dar. Yo no te lo puedo dar. Tú tienes que encontrarlo del Padre. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Hazle así, muévete así, piensa así. No, tú tienes que beberlo directamente del Padre. La experiencia tiene que ser directa de Dios. Tú tienes que inyectarte a este Dios espiritual y tomar de la vida para poder actuar en este fundamento. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aquí literalmente nosotros te decimos, mira, inténtalo así, inténtalo así, inténtalo así, hasta que llegue el momento en el que se tiene ese contacto con Dios y logra, por así decir, avivar el fundamento espiritual. Pero todo depende de nuestra oración. Es básico. De mí depende. No de mi hermano, no de mi hermana, no de mi familia, no de nada. Ya cuando nosotros tenemos el fundamento, ya cuando yo estoy segurísimo de que soy salvo, ya cuando yo estoy segurísimo de que tengo el Espíritu Santo, ya cuando yo estoy bautizado, ya cuando yo tengo la seguridad de eso, entonces viene la edificación de la iglesia. Nosotros debemos de saber que la Biblia es clarísima cuando marca todas estas partes. Así como nosotros dijimos, ¿en dónde está la verdad? Y la verdad es Jesús. Usted no tiene que estar buscando la verdad en ningún lugar, ni en ninguna religión, ni en ninguna denominación, ni en ninguna palabra. Jesús de sí mismo dijo, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dejamos de buscar la verdad. Lo encontramos. Muchas personas dicen, ¿cómo se edifica? Otros nos los ponen con un pastel altísimo. Sabemos, ¿no? La estatura del varón perfecto. Y todos vemos la punta. Y decimos, ¿cuándo llegaré? ¿No? Tan alto, tan sublime, tan excelso, tan santo. ¿Cuándo vamos a llegar? Pero toda punta empieza con la primera hilera de tabiques. Toda base, toda altura empieza con la primera hilera de tabiques. Lo primero, y después empieza la segunda, y después, así hasta que se logra el edificio. ¿Qué es lo que se necesita? Saber cómo hacerlo. Simplemente ir a empezar a hacerlo. Y de la misma manera, como está establecido el fundamento, de la misma manera está establecida la edificación. La palabra de Dios nos explica con lujo de detalle cómo se edifica la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a ver la punta. Y la mayoría de la iglesia, vemos la iglesia edificada
edificada. Cuando usted voltea y ve un gran templo y lo ve edificado, usted dice, wow, qué belleza. Y cuando le dicen, edifica el tuyo, dices, no, ¿cuándo voy a alcanzar a hacerlo así de hermoso? Espérate, para ver arriba, primero tienes que ver cómo empiezo, cómo lo hago, por dónde inicio. ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Ando chueco? ¿Cómo estoy delante de ti? Y cuando nosotros vemos esto, vemos este camino, cuando nosotros vemos este camino trazado en la palabra de Dios, entonces nosotros podemos confiar en la edificación de los creyentes. ¿Ok? Y por eso nosotros lo que vamos a empezar a estudiar es el libro de Tesalonicenses. No sé si ustedes alguna vez han escuchado acerca de él. Es un precioso libro. Vamos a estudiar Tesalonicenses 1 y Tesalonicenses 2, que es la enseñanza de la edificación de la iglesia. El libro de Tesalonicenses, para esto, vamos nosotros a enfocarnos en parte de la historia de esto. Ok, la iglesia de Tesalónica es fundada en el segundo viaje de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era aquel apóstol que fue llamado por el Señor Jesús cuando el Señor Jesús ya había resucitado. Pablo fue quien persiguió a la iglesia cristiana, a los apóstoles, quien los perseguía y los mataba. Él se llamaba Saulo de Tarso. La característica de él es que él era un fariseo. Fariseo de fariseos. Era un maestro fariseo. Cuando nosotros recordamos la historia, nosotros nos damos cuenta que los fariseos no eran cualquier persona. Los fariseos tenían una característica, eran especialistas en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y eran especialistas en todos los libros de los profetas menores, de los profetas mayores, de poesía y de historia, que se conoce como el Antiguo Testamento. Especialistas en conocimiento de ellos y tenían la forma de practicarlo. Sabían cómo se practicaba. Como fariseo, él era responsable de que el pueblo en general practicara correctamente la ley. Entonces Pablo sabía de conocimiento cómo se llevaba a cabo la iglesia. No era cualquier persona. ¿Estamos de acuerdo? Él sabía desde antes de ser lleno del Espíritu Santo, de ser impactado por Dios, él tenía en su cabeza, en su mente y en su corazón el conocimiento de cómo se llevaba a práctica lo que se había estudiado. Y antes imponía, antes de tener el Espíritu Santo, él lo imponía. Y no hay que comer el sábado, y no hay que hacer esto, y no hay, lo imponía, era algo impuesto. Pero ya con el Espíritu Santo, nosotros sabemos cuál es el fin de lo que hacemos. Nosotros sabemos cuál es la cúspide de la iglesia. Ya es motivado por el mismo Señor. Ya no es algo impuesto. Por eso dice la palabra de Dios por Pablo en Romanos, que dice, a la verdad, la ley, aunque es vida, para mí me lleva cautivo por mi pecado. La ley es vida, la ley es para cumplirse. Pero cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, la ley nos cautiva, se impone, se vuelve rígida, se vuelve como una esclavitud. Es lo que dice Pablo en Romanos. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted tiene el fundamento bien activo, cuando usted tiene la presencia de Dios, la ley se vuelve vida. Y dice que se vuelve para salvación. Esto es algo sorprendente y es lo que Pablo quiso mostrar en el libro de los Romanos, que pocas veces entendía hasta que conocemos la historia. Cuando nosotros nos damos cuenta que los fariseos tenían esa capacidad de enseñarle a la gente cómo llevar a cabo la ley, ellos les enseñaban porque realmente el pueblo de Israel se había perdido. Ya no se seguía la vida de Abraham, de santidad y de separación.
Ya cada quien hacía lo que veía, ya no había profetas en ese tiempo, ya no había quien los guiara. Entonces cuando se levantan los fariseos, los sadín, cuando se levantan los santos de Dios y comienzan a enseñarle a la gente cómo enderezar su camino para que Dios no los maldiga, comienzan ellos a platicar en las cátedras de Moisés o en las sinagogas, comienzan a platicar, ¿y tú cómo llevas la ley? Cuéntame, ¿y esta parte de Isaías cómo se llevaría en tu casa? Y entre ellos decían, pues mira, este hombre santo lleva así la parte de Isaías. Y ellos decían, miren, así se puede llevar. ¿Y cómo se lleva Oseas en la ley? Mira, este hombre santo la lleva así, así marca la ley en la casa. Dicen, pues mira, esto así se debe de practicar. Y en las sinagogas se daban esos consejos. En las sinagogas se leía la escritura y de ahí se enseñaba la aplicación. Se decía, mira, esto así lo marca la escritura y así lo puedes aplicar en la casa. Y los fariseos eran los guardianes de eso. Los fariseos eran los que visitaban a la gente, por eso la gente los amaba. Por eso la gente amaba a los fariseos, porque los fariseos eran los que visitaban a la gente en sus casas y les decían, a ver, ¿estás cumpliendo la ley? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo la estás siguiendo? En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, se encontraba la ley escrita y la ley oral. La ley oral es esta, la que se platicaba. Es esta, la que se dialogaba. La ley escrita es toda la que estaba escrita. Todos los rollos que en ese tiempo se conocían como manuscritos antiguos, los rollos de la ley. Se dividía en dos. Se dividía en la ley de Moisés, el Pentateuco, y se dividía en la ley de los profetas y la historia. Esa es la ley, la Biblia que se usaba en ese tiempo. Cuando Pablo sale, cuando Pablo es conocido por el Señor Jesucristo, cuando Pablo se le aparece el Señor resucitado y le dice, ¿por qué me persigues? Si estamos del mismo bando, ¿por qué me persigues? Pablo entiende algo. Es lleno de él. Ananías ora por Pablo y Pablo le regresa la vista. Pero una de las cosas que se ve es que Pablo no alcanza a ver nunca bien. Toda su vista es borrosa, porque Pablo no podía juzgar a la gente, no podía juzgar lo que veía como antes. Antes Pablo se acercaba y juzgaba a la gente por sus acciones, por su actitud, y en base a sus acciones y a su actitud y a su conocimiento, él los guiaba. Pero a partir de que él se encuentra con el Señor, sus ojos son cegados y él deja de ver las actitudes de la gente y se deja guiar por el Espíritu Santo. Esto es un principio que nosotros tenemos que entender. Este es un principio básico, bíblico, que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos vivir con el juicio de nuestro ojo. Es a lo que regularmente en el conocimiento de INEC se le conoce como el ojo maligno. El ojo maligno es esta vista que ve solo lo malo o que ve con el filtro del corazón. Si tú estás de buenas, ves las cosas bien. Si tú estás de malas, ves las cosas mal. Si tu corazón es bueno, puedes filtrar bien las cosas, pero si tu corazón es malo, todo es malo. Todo se filtra a través de nuestros ojos, según nuestro corazón. A esto es a lo que la hermana Hicks le llamaba el ojo maligno, el ojo que está sucio, y nos decía que nuestros ojos tenían que ser limpiados con colirio, porque es lo que dice la Escritura, con colirio, y el colirio es el aceite de la unción, que en pocas palabras, nuestros ojos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo quedó ciego físicamente para poder ser guiado por el Espíritu Santo, para poder entender cómo tenía que crecer. Y vemos que las iglesias que están más formadas, las iglesias que hasta el día de hoy siguen firmes, son las iglesias de Pablo. ¿Por qué? Porque el conocimiento que él tenía no era malo. Simplemente no estaba siendo guiado correctamente. ¿Me doy a entender? Bienvenidas, bienvenidas. ¿Qué pasa con esto? Nosotros debemos entender esta parte. El conocimiento bíblico es indispensable. No satanizar
minimizamos a la gente que conoce de la palabra de Dios. Nosotros no decimos, no conozca usted de la palabra de Dios. No, eso es indispensable para su vida. Es indispensable que usted conozca de la palabra de Dios. El problema es cómo lo filtras. El problema es para qué lo haces. Porque si lo haces para tu crecimiento, déjame decirte que es correcta tu actitud. Si tú estás aprendiendo para crecer tú, tu actitud es correcta. Pero si tú estás aprendiendo para poder pelear con la palabra de Dios, tu actitud es incorrecta. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios tiene el poder de fundamentarnos, el poder de edificar esto. Para eso es el conocimiento de la palabra de Dios, para edificar, pero no a mi hermano, no a mi hermana. Cuando tú vas con tu hermano y le dices, hermano, ¿usted por qué es así? No puede usted hacer eso, porque usted no es guarda de la ley. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque lo que usted hace es atentar en contra de la iglesia, en contra de la comunidad de Dios. Y eso se vuelve un problema físico, un problema espiritual. Porque en lugar de haber unión, hay este rompimiento. Y su actitud no es en contra de la iglesia, es en contra del Espíritu Santo, que fue quien fue a la vida de la gente y llamó a la iglesia. Entonces usted no se da cuenta que usted no está atacando a la persona, usted está atacando al Espíritu que mora en ellos. Y ahí ya hay un gran problema. Déjenme decirlo. Hay un gran problema. Y es cuando la gente empieza a decir, híjole, en lugar de irme bien, parece que me está yendo muy mal. ¿Cómo está tu actitud? Hay que razonar todo esto y preguntarse. Cuando Pablo es lleno por el Espíritu Santo y sus ojos son cegados, él comienza a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios era quien lo llevaba, tanto físicamente como espiritualmente. Había veces que Pablo amanecía en otros lugares porque era llevado en espíritu. Pero eso después lo vamos a tocar. Son cosas bien sorprendentes, pero después las vamos a tocar. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Lo vamos a estudiar todo, pero lo vamos a leer. Ok, dice Primera de Tesalonicenses del 1 al 10. Yo leo y después ustedes me ayudan a leer Primera de Tesalonicenses 2 del 1 al 10 y yo leo del 11 al 20. Ajá. Dice, hasta donde alcancemos a estudiarlo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargo para apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por nosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser agravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán sana, justa e irreprensiblemente os comportamos con nosotros los creyentes. Así como también sabéis que de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y nos encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombre, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos sobre la medida de sus pecados, pues vino sobre de ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir nosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Muy bien. Pensemos en esta primera parte del libro de Tesalonicenses. Pablo menciona la primera parte en la que nosotros como cristianos sinceros tenemos que trabajar en la iglesia, y la primera parte en la que nosotros seremos atacados. Lo primero que tú vas a ser atacado, nosotros nos damos cuenta que es la persecución. Nosotros como cristianos, cuando usted empieza a edificar, se va a dar cuenta que usted está edificando su edificio espiritual, porque va a tener una persecución social, no una persecución física. Cuando hablamos de persecución, usted quiere que venga la policía y le diga, ya no vaya a la iglesia, o que vengan algunos malos y lo quieran perseguir por ser cristiano. No, lo primero que nosotros vamos a vivir es una persecución moral, física. ¿Cómo es esta persecución física o esta persecución? Es la persecución de los que nos
cuando empiezan a decirle como que ya eres muy santito, no. Serás muy cristiano, muy santurrón, como que oras mucho, ¿no? Oye, es como que te sientes así como que muy, muy payaso. Esta primer persecución es una señal. La iglesia de los tesalonicenses estaban exactamente, déjenme decirles, vamos, si pudiéramos nosotros compararla, estaban como en una ciudad de Tijuana. Era un centro portuario, bueno, era un puerto en donde llegaban los barcos y era una ciudad de Roma que realmente iba para casi todo el mundo. Entonces era un revoltijo, así como Roma fue y conquistó al pueblo judío y lo dispersó, así Roma conquistó a los de Grecia, así Roma conquistó a los egipcios, así Roma conquistó a muchos pueblos y Tesalónica estaba llena de toda esa gente revuelta. Entonces, en cuestión de deidades, en cuestión de dioses, había de todo. Había dioses egipcios, había dioses griegos, había dioses romanos, estaba el César, y era una revoltura. ¿Qué fue lo que caracterizó a la iglesia de los tesalonicenses? Fue la santidad. La santidad, que fue la separación. Ellos dijeron, nosotros no podemos hacer lo que ustedes hacen. Nosotros tenemos que separarnos. No se separaron físicamente, no fueron y fundaron una iglesia, una comunidad separada, sino que dentro de la comunidad ellos marcaban la diferencia. Ellos eran santos, ellos eran diferentes. Cuando tú tienes una separación, vamos a ponerlo aquí, separación, cuando tú tienes separación o santidad, valga la redundancia, cuando tú tienes una separación, que es santidad, tú vas a tener siempre persecución. Mucho tiempo después, o unos años después, la iglesia sí tuvo una persecución del César. Pero esta persecución era una persecución local, a la que se refiere Pablo. Pablo tuvo que salir de Tesalónica porque los tesalonicenses que eran de la ciudad lo corrieron y lo persiguieron y de veras sí le prohibían predicar el evangelio. Pero él dejó sembrada la semilla de la palabra de Dios y dice, con la semilla que está en ustedes, yo no necesito predicar porque ustedes lo hacen. Dice, y lo hacen de tal manera que su iglesia está creciendo. Esto es una parte fundamental. El enemigo llega y siembra esta semilla de decir, ay, ¿y los pastores qué hacen en este tiempo? A nosotros como persecución. ¿Y los pastores siguen evangelizando? ¿O los pastores siguen predicando como que nada más los evangelizaron ustedes y los dejaron? Lo que pasa es que hay un principio bíblico y es que nosotros tenemos que velar porque el Espíritu de Dios se conecte en la iglesia a la que nosotros evangelizamos. Y el Espíritu de Dios es quien va a utilizar a la iglesia y la iglesia es la que va a jalar a la demás gente. ¿Por qué? En base a su testimonio y su santidad. La gente los ve, la gente que los rodea ve y dice, tú tienes algo que yo quiero. Y entonces el Espíritu Santo toca a la gente a través del testimonio de la verdadera iglesia. Este es un principio que está marcado en todas las iglesias puestas por Pablo. Los pastores dan pastores, las ovejas dan ovejas. Esto es una parte fundamental. Cuando nosotros vemos esta porción de Pablo en este crecimiento de la iglesia, marca, vas a tener persecución. No te debes de sentir preocupado cuando alguien se burla de ti. Debes de saber que es parte del camino. Que esto lo vivieron antes que tú. Lo vivimos como cristianos. Como cristianos fuimos los aleluyas.
Como cristianos fuimos los santurrones. Como cristianos nos decían, ¿y qué tanto oras? ¿Qué tanto buscas? ¿Qué tanto estás ahí? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Como que tú pura iglesia, aún entre nosotros. Aunque nuestra familia era cristiana, aún entre nosotros. Como que muy santo, ¿no? Como que muy buscador. Esta primer etapa, nosotros tenemos que llevarla con gozo, dice Pablo. Con gozo, dice, y alimentarnos en la iglesia. Es la primera vez que marca la iglesia como una madre. Nosotros nos damos cuenta y marca esta reunión como una madre en la cual nosotros nos alimentamos del Espíritu Santo. Lo que nosotros decíamos que de pegar nuestros labios a la roca para beber de ella el agua de vida es algo que está establecido en Primera de Tesalonicenses, en lo que acabamos de leer. Dice que nosotros alimentamos nuestra fe y nosotros al estar en la casa de Dios, nosotros recibimos la presencia de Dios o la casa de Dios la percibimos como una madre, como si la iglesia en sí, nuestra comunión, fuera una madre que nos alimenta. Marca la iglesia como una familia. Ahora, razonándolo un poco, nosotros nos vamos a nuestras casas. Nosotros entre nuestros hermanos siempre nos llevamos bien. La verdad, como hermanos, o nuestros hijos, siempre se llevan bien. No. ¿Verdad que no? Y nosotros como hermanos tampoco. ¿Verdad que no? Nosotros como esposos, como familia, siempre nos llevamos bien. No, ¿verdad? O siempre nos llevamos bien con los papás, o siempre nos llevamos bien con las mamás. No, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué seguimos juntos? Porque somos familia. Porque no hay de otra. Sí, porque estamos aquí, ¿no? Sí. O sea, seguimos juntos porque somos familia. Déjenme decirles, esta parte, entre nosotros nos agarramos, ¿verdad? Nos peleamos, nos decimos, nos atacamos. Ah, pero si viene un vecino y le dice algo a nuestra familia con la que nos acabamos de pelear, ¿qué hacemos? Ahí se acaba, ¿no? Lo del vecino. ¿Qué te pasa? ¿No? Salimos a defender. ¿Por qué? Porque es nuestra familia. Justamente es lo que marca Pablo en la iglesia. Esta característica marca Pablo en la iglesia. La iglesia no siempre es un lugar de placer. La iglesia no siempre es un lugar de unión. Va a haber diferencias porque somos diferentes. Va a haber cosas distintas porque somos distintos. Pero es tu familia espiritual. Pero el propósito es la primera vez que Pablo lo marca la iglesia como una familia, como una unidad. Cuando alguien toca la unidad de la familia, está atacando a la iglesia. No está atacando a una persona, está atacando a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Volvemos a lo mismo, que es el cuerpo de Cristo. Diferencias siempre las hay, pero en Cristo tenemos una sola sangre, tenemos un solo cuerpo, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios, un Espíritu, una palabra. Es lo que marca la Escritura. Es en donde nos alimentamos y nos retroalimentamos. Nosotros vemos esta parte en la iglesia. Pablo les marca aquí en el 2 cuando leímos y dice de este cuerpo espiritual. Nosotros tenemos que vernos como esta familia espiritual, porque usted sin darse cuenta cayó por nuestro Señor Espíritu Santo, el mismo que a nosotros nos llamó desde muy lejos y nos dijo van a ir y van a estar ahí. Ese mismo Espíritu Santo los buscó a ustedes y los trajo, así como a nosotros. Entonces, mi espíritu no es distinto al de ustedes. Su espíritu no es distinto al mío. Es el mismo, es en el que hemos creído. Y por ese Espíritu
Santo nos unimos como familia. Que alguna parte de la familia nos cae mal, eso siempre va a pasar. Pregúntense entre esposos si siempre se han querido. Algunas veces se quieren, otras veces se odian. Siempre va a pasar. Pero no por eso dejan de ser familia. Eso es algo que debemos entender. Como hijos, nuestros hijos no siempre son el placer que nosotros queremos. No siempre son, ante la gente son nuestra ilusión, son lo mayor. Nosotros sabemos lo que tenemos en casa, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que hay. Pero no los exponemos, ¿por qué? Porque es nuestra familia. ¿Verdad? Porque es nuestra familia. Es lo mismo aquí entre nosotros. Son nuestra familia. Gente me pregunta, ¿y tú por qué no hablas mal de ellos? ¿O por qué no los expones y todos los expones? Es mi familia. Si yo los pongo, me pongo a mí. Si yo digo de ellos, van a decir, ¿y tú? Entonces, ¿tú qué? ¿Tú eres aparte? ¿Tú quién eres? Somos familia. Me guste, no me guste, somos familia, dicen unos, ¿no? Somos familia. Así es. ¿Qué pasa con esto? Pablo lo marcó como enseñanza. La iglesia es la madre, los hijos son la familia. La iglesia es el tronco, los congregantes son los pámpanos, son los frutos. Si nosotros no nos unimos en la iglesia, nuestros frutos son frutos que pronto se van a secar. No van a tener la vida que se requiere. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se sale de la iglesia, del fruto de la iglesia, que puede estar en la iglesia, pero puede estar fuera? Se secan. Y no es que estén maldecidos o que estén perdidos, no, sino no se nutren de la vida de la unidad. Nosotros como iglesia, esto es para enseñarnos un principio fundamental. Cuando nosotros atacamos esta unidad, de la manera que sea, nosotros no atacamos a las personas. Nosotros atacamos lo que el Señor ha hecho, el trabajo del Señor. Cuando Pablo se atrevió a atacar eso, el mismo Dios fue el que se le presentó y le puso un alto. Y es lo que nosotros vamos a encontrar. Al final del camino usted se va a encontrar al Señor. Usted decide cómo se lo quiere encontrar. Simplemente. Él no lo va a dejar perderse. Eso es un principio también. Usted nunca se va a perder en sus manos. Pero usted debe de saber cómo va a regresar. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros decimos, ¿cómo quieres regresar? ¿Completito? ¿O de veras quieres regresar con la varita? ¿Cómo vas a regresar? Esto es un tema fundamental. Cuando nosotros leemos Tesalonicenses 2, nosotros nos damos cuenta de algo. ¿Qué era lo que los unía? ¿Cuál era el pegamento que unía a los tesalonicenses como iglesia? Con esto terminamos y dejamos esto. ¿Cuál era el pegamento que unía a los tesalonicenses? La esperanza de la segunda venida. Lo que ahorita hace que todos tengamos miedo de que empiezan esos memes en el internet, no nos podemos escapar del internet. Esos memes en el internet del canto de Marino del rapto. Unos dicen, eso era lo que hacía que la iglesia se mantuviera viva. Porque eso empezó como una esperanza. La iglesia lo tenía como su única esperanza. Ya no estaba el Mesías, ya no había nada, el Espíritu Santo estaba ahí, pero ¿cuál era mi esperanza? ¿Qué es lo que me mantiene aquí? La esperanza de que un día va a venir por mí. La esperanza de que va a rescatarme de esta vida. Esa es mi esperanza. Entonces no era algo que a mí me afectara el hecho de que fuera el rapto, sino era una esperanza. Yo voy a llegar. Yo voy a llegar. Y ahorita, eso es lo que tiene que ser para nosotros, la esperanza. Cuando a nosotros se nos enseña y se nos dice, la gente o nos dice, el mundo se va a acabar, todo esto se está terminando, usted debe de saber que tiene una esperanza. Esto lo esperamos. Esperamos el fin del mundo. Lo esperamos. Pero no para matarnos, sino lo esperamos con la esperanza de que nosotros seremos arrebatados. Amén.
algo bien sorprendente. La iglesia de Tesalónica también dijo, no, pues todo se va a acabar, hay que dejar de trabajar, vamos a esperarlos sentados. Y Pablo les dijo, no, no se puede hacer eso. Y nosotros decimos, sí somos bien parecidos a ellos, ¿verdad? Sí nos parecemos. Quiere decir que esto siempre ha pasado, por eso el Señor lo dejó registrado. Y ahí nosotros nos vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Bien sorprendente. ¿Cómo puedo yo saber que voy caminando? ¿Estás siendo perseguido? Quiere decir que estás marcando una diferencia. Estás marcando una diferencia. Moviste algo. Alguien volteó a verte. Eras insignificante. De repente dijeron, ¿estás orando? Te sientes que estás siendo perseguido. Estás haciendo algo. Estás resucitando. Estás despertando. De alguna manera te pusiste en el ojo del enemigo, para decir hay que perseguirlo porque si no puede atacar, puede despertar, puede haber un avivamiento, pueden jalar mucha gente, pueden enseñar de Dios a mucha gente. Hay que molestarlos para que se queden quietos. Pero la iglesia crece en medio de la persecución. Nuestra fe se aumenta. Nuestro espíritu se aviva, nuestra oración se fortalece. Por eso, una iglesia perseguida es una iglesia viva. Por eso la gente dice, pero es que nos va mal, es que no vemos la salida. Es parte de esto. Pero es que me siento siempre con esta desesperación y angustia. Es que estás siendo perseguido, hermano. Y si tú no tienes problemas, no oras. Y si a ti no te va mal, no buscas a Dios sinceramente. Siempre está esta parte entre sincero y no sincero, entre real y no real, entre si quiere y no quiere. Pero cuando de veras hay una verdadera persecución, hay una verdadera oración. Entonces, esta es la primera parte que nosotros vamos a aprender del libro